Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición nuevamente. Amén. Estar reunidos. Amén. Nuevamente para compartir la palabra de Dios. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Como siempre decimos, un abrazo virtual, una bendición pastoral, aparte mía, aparte de mi esposa. Amén. Para bendecir sus vidas. Amén. Y para decirles que siempre estamos, ¿verdad? Para servirles. Amén, hermanos. Entonces quiero que oremos para entrar brevemente al tema de hoy. Amén. Creo que es un tema muy importante. Amén. El cual quiero que le pongamos toda la atención porque es muy importante. Amén. Como siempre decimos, ¿verdad? Miércoles de enseñanza, miércoles de doctrina. Amén. Que es muy importante tener un conocimiento. Amén, hermanos. Un conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en lo que es la palabra de Dios. Amén. Un conocimiento para que no sea aquí, solo en la mente, no, aquí, en el corazón, para ponerlo por obra. Como Esdras, dice la Biblia que Esdras estudiaba, amén, practicaba y luego enseñaba. Amén. Pero ¿para qué estudiamos la palabra? Para practicarla, no solo como un conocimiento, sino para que bajen nuestras manitas, que bajen nuestros pies y la pongamos por obra. Amén, hermano. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, papito lindo, por el privilegio, papá, el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de sentarnos a la mesa, Señor, a escuchar, Señor, de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que como un maestro, Señor, tú vengas, Señor, y hables hoy, papito lindo, y nos enseñes, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu verdad, papito lindo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido hoy un espíritu extraordinario, un espíritu como el de Daniel, Señor, un espíritu extraordinario para entender, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón, poder trasladarlo, Señor, al corazón de mis hermanos, papito lindo, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, como les digo, para avanzar en el tema, amén. Quiero recordar un poquito, amén, lo que estuvimos hablando el domingo. Amén. Si recordamos un poquito, el domingo hablamos un poquito de la gracia, amén, de la gracia que viene de Dios, amén, esa influencia, ese toque de Dios en el corazón, ¿verdad? Que se ve reflejado en el rostro, que hermosea el rostro, ¿verdad? Y es algo que ocupamos, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, la gracia de Dios, amén. ¿Para qué, amados hermanos? Para emprender proyectos, ¿verdad? Para desenvolverme como persona, para desenvolverme como trabajador, como estudiante, como donde tú te desenvuelvas en la parte secular, ocupamos la gracia de Dios. Amén. Eso estuvimos hablando. Y como un tema, siempre lo hemos hablado, un tema siempre lleva a otro tema, porque así es la doctrina. Amén. La doctrina es como una cadena, ¿verdad? Y cada tema es un eslabón de esa cadena, amén, que esa cadena que son los temas del Señor, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? Todas hacen clic, ¿verdad? Todas, la palabra como tal, la suma de la palabra es la verdad, dice la Biblia. Entonces, cada eslabón nos lleva a una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Entonces, es muy importante. Entonces recordemos, ¿verdad? Que estuvimos hablando, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos un don que hemos recibido, ¿verdad? Y que eso tenemos que ministrarlo. Amén. Tenemos que ministrarlo. Amén. A otro, como buenos administradores, decía la Biblia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. De la multiforme gracia de Dios. Y porque dice multiforme, o sea, diferentes formas, diversas manifestaciones de la gracia de Dios, y una de las manifestaciones de la gracia de Dios es la salvación. Amén, es la salvación definitivamente. Por eso hablábamos también, ¿verdad? Que Pablo decía, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente, amén, al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, cuando alcanzamos la salvación, nos tenemos acceso a acercarnos libremente o confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro y hallar gracia, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, la salvación, amados hermanos, esta salvación, esta dimensión o esta esfera de la gracia de Dios, que es la salvación, amados hermanos, es lo que quiero que hablemos hoy. Amén. De la salvación, la gracia de la salvación. Vuelvo y repito, es un miércoles de enseñanza, miércoles de doctrina. Nadie se salva por doctrina, ¿verdad? Pero sí hay personas que se pueden perder por doctrina. Amén. Y más que todo en un tema como este de la salvación. Entonces vamos a ver
¿verdad? Si la salvación, amados hermanos, es por gracia, es por fe o si es por obras. Si yo tengo que hacer algo para alcanzar la salvación o simplemente la salvación, amados hermanos, es ese regalo inmerecido, ese regalo, amados hermanos, que Dios da, ese don que Dios da. Amén, hermano. Entonces vamos a hablar un poquito de la salvación, la gracia de la salvación. Amén, porque, amados hermanos, tenemos que tener claro algo, ahora somos salvos, ¿verdad? La salvación viene por gracia. Así es Efesios 2:8, ¿verdad? Todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Que dice, porque por gracia, así dice Efesios 2:8, aquí lo tengo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, como siempre hemos dicho, aquí podemos sacar un montón, amados hermanos. Aquí hay 4 puntos muy importantes que los tenemos que bajarle la lupa y que tenemos que ir y pedirle revelación al Señor. Amén. Son secretitos que Dios escondió en su palabra que tenemos que pedirle a Dios que nos revele, que nos dé el discernimiento. Amén. Pero dice 4 cosas muy importantes. Primero, por gracia sois salvos. Habla de la gracia y habla de la salvación. Amén. Por medio de la fe. Punto número 2, por medio de la fe. Dice, esto no es de vosotros. Amén. Pues es don de Dios. Es un regalo de parte de Dios. Entonces, como les digo, estos 4 puntos, 5 puntos que vemos ahí, amados hermanos, si bajamos la lupa a cada uno de esos, podemos sacar un montón de enseñanza. Amén. Una para cada día. Amén. Pero vamos a tratar de compactarla. Amén. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén. Entonces, lo que hablamos aquel día, que es la gracia, es la influencia de Dios, el toque de Dios en el corazón, ¿verdad? Que se ve reflejado en nuestro rostro. Amén. Esa es la gracia, ¿verdad? Entonces, pero dice la gracia de la salvación. Entonces, la pregunta, amados hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación, verdad? La salvación, amados hermanos, es la vida eterna con Cristo. Es que hemos sido librados, ¿verdad? Del peligro, de una condenación eterna. De eso nos salvó, ¿verdad? Del lago de fuego, del Hades, del Seol, del infierno. De eso nos salvó. Amén. ¿Pero para qué, amados hermanos? Para tener una vida eterna en Cristo. Amén. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que primero el reino de Dios primero se ve, después se entra y después se hereda. Amén. Se hereda por medio de la salvación. Entonces, eso es la salvación. Amén. Que dice que por medio de la fe. Entonces, por gracia, ya entendimos, por gracia, un favor inmerecido, ¿verdad? Por gracia de Dios, somos salvos. Amén. ¿Salvos de qué? Del peligro, para una vida eterna, de una condenación eterna. De eso somos salvos. Pero dice por medio de la fe, ¿verdad? ¿Y qué es fe? Es creer, es tener la convicción, es tener la seguridad de que eso es así. Aunque yo no lo vea tangiblemente, aunque yo no lo vea materializado, amén, aunque yo no lo vea, hermanos, la salvación como tal, ¿verdad? Yo creo, amén, en mi corazón, ¿verdad? Que eso es verdad, porque está escrito en la Biblia, y para mí la Biblia es la palabra de Dios, esa es fe, amén, esa seguridad y esa convicción. Ok, entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y dice, esto no es de vosotros. Esto no es de vosotros, o sea, no es lo que tú hagas, amado hermano, no es lo que yo haga, y lo vamos a ver ahorita, no es lo que tú hagas, no es lo que yo haga, no, eso es la misericordia de Dios. Como dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok, dice, no es del que quiere ni del que corre. Y muchas veces entendemos ese pasaje como sino del que Dios tiene misericordia. No, la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Misericordia en qué? En hacernos salvos. Eso, amados hermanos, pero eso no es de nosotros, así dice la Biblia, ¿sí? En Efesios 2:8, no es de nosotros. Amén, porque dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vuelvo y repito, un don es un regalo inmerecido, y lo vamos a ver, es una dádiva, un regalo, un presente. Amén, eso es el don de Dios. Amén, entonces, ¿y por qué un regalo, amados hermanos? Porque es algo que no podemos pagar. Amén. Nosotros no podemos pagar, no pudimos ser pagados por nuestra salvación. De hecho, nuestra salvación era tan cara, amados hermanos, que vale la sangre de Cristo. O sea, cuando el Señor hizo el plan de salvación, no fue que el Señor dijo, oh, y el hombre pecó, y Adán pecó, y Eva pecó, ¿ahora qué vamos a hacer? Y improvisó. No. Dice que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor, amados hermanos, ya tenía un plan de salvación. Amén. Ese plan de salvación. Y entonces fue cuando el Señor le dijo, ese es el plan de salvación. Y Jesús dijo, heme aquí,
envíame a mí, yo iré por ellos. Amén. Entonces, no había precio que podamos pagar por esa salvación tan grande. Amén. Así dice la Biblia. Entonces fue el Señor Jesucristo el que vino y dio su sangre. Pero sangre, amados hermanos, de un cordero, ¿verdad? Sin mancha, sin pecado, un cordero perfecto. Así tenía que ser, como el cordero de la Pascua, amén, tenía que ser, amados hermanos, sin defecto alguno. Entonces se cumplió eso en Jesús. Amén. Entonces dice la Biblia, amados hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿verdad? Ya no enemistad, porque dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces dice que por medio de la fe, por medio de esa sangre, por medio de esa justificación, amén, que Cristo hizo por nosotros, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ya no es enemistad, ahora es paz con Dios. Amén. Pero es un regalo. Amén. Entonces, la salvación, vuelvo y repito, es gratis para nosotros, pero para el Señor no fue gratis. El Señor tuvo que pagar y con precio de sangre. Amén, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces tuvo que haber, amados hermanos, un derramamiento de sangre. Y aunque para nosotros la salvación es una dádiva, es un regalo de Dios. Amén. Para el Señor le costó, y le costó mucho, la sangre de su Hijo. Amén. Tú que eres padre, tú que eres papito, imagínate que te pidan a tu hijo en sacrificio de otras personas, ¿verdad? Uno como humano diría que no. Amén. Entonces vea qué regalo tan lindo que nos dio el Señor. Amén. Porque dice la Biblia que todos, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero dice que fuimos justificados gratuitamente. Así dice Romanos, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Entonces, nuestra salvación es gratis para nosotros, pero el Señor sí pagó. Amén, con precio de sangre, repito, amén, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué gratis? Porque no la podemos pagar. Entonces, amén. ¿Por qué es gratis, amados hermanos? Porque no la podíamos pagar. Amén. De hecho, Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres, ¿verdad? Pero no dice con cosas corruptibles, ¿verdad? Como oro, como plata. No con eso nos compraron. Nos compraron con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, ¿con qué pagaron nuestra salvación, amados hermanos? Aunque es gratis para nosotros, pero fue con la sangre de Cristo. Esa es nuestra salvación. Por eso el Señor dice, y serán para mí especial tesoro. Amén, hermano. Entonces, vea qué importante. Amén. Entonces, Efesios 2:8 decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén, pero vea qué tremendo, eso dice el 8, pero vea lo que dice el 9, y a esto es lo que quiero llegar. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, entonces, ¿qué son obras? ¿Qué son obras, amados hermanos? No por obras es lo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Es lo que el esfuerzo que yo haga. Recordemos que religión es religar. Amén. Por eso nosotros no somos religiosos. Amén. Por eso es que esa palabra con nosotros no va. Porque religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios. Pero relación con Dios es lo que Dios hace para acercarse al hombre. ¿Ve qué diferente? Amén. No es lo que yo haga para acercarme a Dios, es lo que Dios hizo por mí, que Él me dio la salvación a mí gratis, y entonces yo por eso me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces vea qué bonito, hermanos, qué diferente que es, ¿verdad? Entonces, pero no es por obras. Amén. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, ¿qué es obras? Es algo que alguien hace. No es lo que tú hagas lo que te da la salvación. Así es la Biblia. No es por obras. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice la Biblia, Dios en su sabiduría dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dice, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, no es por obras. De hecho, dice la Biblia en Isaías, amados hermanos, que nuestras obras, toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia para el Señor. Amén. Entonces, no es lo que nosotros hagamos. Amén, hermano. Entonces dice, para que nadie se gloríe. ¿Y qué significa gloriarse, amados hermanos? Es darse la gloria a sí mismo. Es honrarse a sí mismo. Eso significa para que nadie se gloríe. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay extremos. Y cada extremo tiene parte de verdad, tiene cierta verdad, pero no es la verdad absoluta. Recordemos, amados hermanos, que a la Biblia se le suma
la Biblia, se le suma la palabra. Lamentablemente hay religiones, o hay doctrinas, o hay enseñanzas que lo que hacen es restarle a la palabra y generan extremos, por decirlo así, ¿verdad? Bíblicos que no concuerdan con el contexto bíblico. Amén. Tienen cierta verdad, pero no es la verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, un extremo, ¿cuál es? ¿Verdad? Que la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces, como que yo tengo que hacer obras, amén, para que eso me genere fe y eso me genere salvación. No, ya lo vimos, la salvación es gratis, es gratis. Las obras es una manifestación, amén, de esa fe, una manifestación de ese agradecimiento, porque las obras, amados hermanos, dice que Dios las preparó para nosotros desde antemano. Ahorita lo vamos a leer. Desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, estas son las obras y ustedes van a andar en ellas, ustedes las van a hacer. Entonces, pero las obras no es para salvación, no, las obras, amados hermanos, es porque es un agradecimiento. Amén, es un agradecimiento. Entonces, la salvación es una cosa, pero la santidad es otra. Amén, la salvación es gratis, pero la santidad, el hacer buenas obras, el guardarme yo para Dios, el consagrarme para Dios, amados hermanos, esas obras, esa santidad no es para salvación. Ya la salvación yo la tengo. Ahora la santificación, esas buenas obras, el ser buena persona, el ser buen esposo, el ser buen hermano, amado hermano, eso suma. Eso suma a mi salvación, pero no es que yo hago eso para alcanzar la salvación. Amén, porque dice la fe sin obras es muerta. Eso es un extremo. Otro extremo, amados hermanos, es que es por gracia, ¿verdad? Y como es por gracia, la salvación es por gracia, entonces no tengo nada que hacer. Todo lo que yo haga no vale nada. No hay nada más que hacer. Ya soy salvo y puedo vivir como yo quiera. Ese es otro extremo, ¿verdad? Entonces, soy salvo por gracia y puedo hacer lo que yo quiera. Amén. Entonces caemos en el otro extremo, ¿verdad? De que puedo pecar, de que puedo adulterar, puedo hacer un montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios y la palabra de Dios y soy salvo. ¿Ve cómo hay extremos, amados hermanos, que al final son malos? Amén. Que tienen cierta verdad, pero que no es la verdad absoluta. Amén. Entonces vamos a llegar hoy a la verdad absoluta. Vamos a sumarla, no le vamos a restar, le vamos a sumar. Amén. Porque, vuelvo y repito, dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Amén, hermano. Entonces, vuelvo y repito, la salvación, ¿verdad? Es lo que Dios me dio a partir de cuando yo nací de nuevo, yo automáticamente soy salvo. Amén. Y la salvación no se pierde, ¿verdad? El que se pierde es la persona. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? La salvación no se pierde, pero la persona la puede entregar, la puede devolver. Por eso Moisés fue uno que dijo, Señor, no borres mi nombre del libro que tú has escrito, del libro de la vida. Y en Apocalipsis dice, ¿verdad? Que los que no fueron inscritos en ese libro de la vida fueron enviados al lago de fuego y azufre. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, amado, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Amén, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y Él inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero tenemos que hacer, amados hermanos, santificarnos, no para la salvación, no, santificarnos para que ese nombre no sea borrado del libro de la salvación. Tú estás inscrito ahí. Te tengo una buena noticia, tú estás inscrito en el libro de la vida y tú eres salvo, amén, pero tienes que santificarte, amén, santificarte para no perder esa salvación tan grande, no tener en poco, dice la Biblia, esta salvación tan grande, amén. Entonces la salvación es cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y como Nicodemo, nazco de nuevo, amén, nazco espiritualmente hablando y puedo ver el reino. Después el bautismo de aguas me mete al reino y empiezo a heredar, y cuando estoy heredando me estoy santificando, cuando estoy heredando me estoy santificando. Entonces, ¿por qué santificación, amados hermanos? Es que Dios me apartó para hacer buenas obras, amén. Entonces me salvó una vez, pero me santifica diariamente, como la Santa Cena, como el bautismo. El bautismo es una vez en la vida, ¿verdad? Y la Santa Cena cada vez que nos reunimos. Entonces la salvación es una vez en la vida, pero la santificación es diariamente, es todos los días, porque esa santificación es la que me lleva a mí a hacer buenas obras. Amén, hermano. Entonces vea qué importante.
como hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? María, Mariita, ¿verdad? Adoración ahí a los pies del Señor, ¿verdad? Y María, amados hermanos, ya cuando vino el orden del Señor, ya no estaba afanada, estaba trabajando, estaba chambeando, amén, ya no cargada, ya no atribulada, no, ya ahora estaba haciendo las obras, las buenas obras de esa santificación, ¿verdad? Para andar en las obras que el Señor nos dio. Amén, hermano. Entonces vea que importante, vea lo que dice Santiago 2:14, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Entonces vea qué importante, amados hermanos, que las obras van ligadas con la fe, no con la salvación. Las obras van ligadas con la fe, pero no con la salvación. Vuelvo y repito, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él fue suficiente para ser salvo. Amén. Ahora después, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad?, de la salvación me lleva a la fe de las obras. Amén. Ya no para salvación, es para edificar mi fe. Eso es lo que dice ahí, para edificar y fortalecer mi fe y caminar en el Señor. Entonces ya no solo ver el reino, sino entrar en él y heredarlo. Amén. Por medio de las buenas obras, por medio de la santificación. Amén. Ya no para salvación, sino para santificación. Amén, hermano. Entonces es muy, muy importante. Amén. Entonces, ¿por qué? Aquí quiero abrir un paréntesis, vean, hermanos, para entender esto, ¿verdad? Porque es que hay religiones, hay doctrinas que enseñan, amados hermanos, que tenemos que hacer obras para alcanzar la salvación, ¿verdad? Y no importa lo que yo haga, amados hermanos, perdón, pero no importa lo que tú hagas, lo que yo hagamos para llegar al Padre, ¿no? El único, ¿verdad?, que nos hace llegar al Padre, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. Pero Jesús dijo, y ustedes no hubieran venido a mí si mi Padre no los trae, si mi Padre no los arrastra, si no es mi Padre el que los trae a mí. Amén. Entonces es un ciclo que siempre yo he hablado, o hemos hablado, ¿verdad?, de Jesús. El Hijo me lleva al Padre y el Padre me lleva al Hijo. Amén, hermano. Entonces, pensar, amados hermanos, que la salvación es por obras, sería un insulto, será un insulto para la obra redentora de Cristo. Amén, porque es como decirle a Dios, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera. El sacrificio de Cristo no vale nada. Tú dices a Cristo, pero yo no lo voy a aceptar. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, como yo quiera, vivir mi propia religión, vivir mi propio evangelio, amén, para acercarme a ti. Amén. Eso, amados hermanos, es rechazar, ¿verdad?, lo que hablamos el domingo, rechazar la gracia de la salvación. Amén. Es como que el domingo, ¿verdad?, el Señor hubiera llegado y nos dio un regalo, ¿verdad? O que tú le llevaste un regalo a tu papito. Poníamos ese ejemplo, ¿verdad? Tú le llevaste el domingo, el Día del Padre, un regalo a tu papito y llegó tu papá y ni siquiera lo abrió, lo tiró por allá, lo botó a la basura. Amén. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Verdad? Entonces esa es la condenación, cuando el Señor nos dio a su Hijo Jesucristo, a la sangre de su Hijo Jesucristo, para nosotros alcanzar la salvación y despreciarlo y decir, no, esto no vale nada, yo voy a hacer las cosas, yo voy a hacerlo a mi manera, yo voy a hacer buenas obras y voy a salvarme, no por tu Hijo, no por Jesús, no por su sangre, no, porque yo soy buena persona. Perdón, amados hermanos, eso es un insulto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso vuelvo y repito, la salvación no es por obras, no es lo que tú hagas, es que tú creas en el Señor Jesucristo y eso te va a hacer buenas obras, pero la salvación es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces es muy, muy importante. Amén. Entonces cuando despreciamos, cuando yo digo voy a hacer obras, ¿verdad?, para alcanzar la salvación, es como decir el sacrificio de Cristo no vale lo que yo haga. Amén. Y no es así. No vale lo que tú hagas, vale lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que realmente vale. Las obras quedan de lado. Amén, hermano. Entonces las obras quedan de lado. Por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos sacar y creo que es el más válido, ¿verdad?, y aunque sea un poco repetitivo, amados hermanos, creo que es muy importante, ¿verdad?, que no lo pasemos por alto. El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el ladrón en la cruz, amados hermanos? Él no hizo nada. Al contrario, dice que los dos, hay un pasaje, dice que los dos injuriaban, los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se salvó el de la derecha.
Por eso es que lo que está a mano derecha es lo salvable, lo izquierda es lo condenable. Por eso es que Él va a decir, ovejas, ¿verdad?, a la derecha, cabritos a la izquierda. Venid benditos de mi Padre, apartados de mí, hacedores de maldad, a los del lado izquierdo. Amén. Entonces ve aquí importante. Pero el que estaba a la derecha dice que, bueno, los dos le injuriaban, ¿verdad? Y los dos eran ladrones, o sea, que habían hecho malas obras. ¿No? Eso es muy importante. Habían hecho malas obras. De hecho, uno de ellos dice, bueno, nosotros a la verdad tenemos por qué estar aquí. Justamente, ¿verdad? Padecemos aquí, ¿verdad? Justamente hemos recibido lo que merecimos, por eso estamos acá siendo crucificados. Amén. Pero dice que los dos, amados hermanos, injuriaban. ¿Y qué es injuriar? Es ofender, es denigrar, le insultaban, ¿verdad? Estaban blasfemando, por decirlo así, y los dos, ¿verdad? Eran ladrones, eran malhechores, ¿verdad? Tuvieron malas obras, malos actos. Amén. Entonces, pero este ladrón en la cruz, el del lado derecho, el que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él reconoció señorío en el Señor Jesucristo. Él no como Judas, que lo vio como maestro, no, lo vio como Señor, lo vio como Señor. Cuando vio las letras, amado hermano, ojo, cuando dio las letras, ¿verdad? De lo que decía de Jesús ahí, lo que mandaron a escribir ahí era YHWH. Cuando él vio eso, dijo, este es el gran yo soy, este es Jehová uno es. Y entonces, Señor Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que reconocer el señorío. Esa es la única salvación. Recordemos que el espíritu del anticristo es el que no reconoce que Jesús es Dios. A veces el espíritu del anticristo. Amén. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que reconocer el señorío, el misterio de la piedad, que Dios vino a la tierra. Amados hermanos, Dios habitó entre nosotros. Amén. Entonces, cuando él vio esas letras, cuando él vio esas palabras, dijo, esta es la salvación, este es el gran yo soy. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces el Señor bajó a las profundidades de la tierra, pero en el paraíso era Dios, estaba con el Padre, porque el Padre y el Hijo uno son el mismo. Amén. Por eso le dijo, hoy estarás conmigo, con el Padre, y yo somos uno en el paraíso. Tú vas al paraíso y yo tengo que bajar a dar cuenta, yo tengo que bajar a las profundidades de la tierra. Amén. Pero volvemos al punto, amados, en esto de la doctrina, volvemos al punto del ladrón. ¿Qué hizo el ladrón? ¿Qué hizo el ladrón? ¿Qué hizo? Si él era... Vuelvo y repito, estaba maldiciendo, estaba ofendiendo, estaba blasfemando, pero en un momento tuvo un encuentro personal con el Señor y se arrepintió. Entonces, pero no hizo nada. Vean, hermanos, él no se bautizó. Él nunca participó en una santa cena, nunca se congregó, nunca alabó, nunca aplaudió, nunca predicó, nunca enseñó. Lo único que él ocupó fue creer que el Señor era Dios. Lo único fue creer que esa sangre, que ese sacrificio, que esa cruz lo iba a salvar. Bueno, el Señor en la cruz, que lo iba a salvar. Amén, eso fue lo único. Amén, entonces no es lo que tú hagas, amado hermano, no es lo que tú hagas lo que te va a salvar. La salvación, amados hermanos, es por gracia, no es por obras, no es por obras. Amén, eso es muy importante, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice nadie, está hablando de nadie, o sea, ninguna persona se gloríe, o sea, que se presuma, que hable, o que raje, decimos los ticos, ¿verdad? Con que hizo algo, amén, hizo algo, una obra para alcanzar la salvación. No, si tú dices que tus obras te salvan, estás menospreciando el sacrificio de Cristo, estás menospreciando. Amén, entonces es muy importante. Amén, para que nadie se gloríe, o sea, sentirse muy orgulloso, muy satisfecho, ¿verdad? De algo que hizo. Amén, entonces no es así, al contrario, amados hermanos, ¿cuántas personas en la Biblia vemos que decían, no soy digno, no soy merecedor, como aquella canción, inmerecedor, soy de tu gracia y de tu amor? Amén, es muy importante que tengamos esto claro, amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que no somos dignos. Yo siempre he dicho, amados hermanos, no es que nosotros seamos justos, ¿verdad? Porque dice, no hay uno justo, no hay ni siquiera uno. De hecho, cuando el ángel lloraba en Apocalipsis, porque dice que no fue hallado ninguno que pudiera abrir el libro. Amén, el único digno era el Señor Jesucristo. Entonces, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Amén, entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquel hombre que dijo, no soy digno
de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. Tú solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Pero él dijo, no soy digno. No soy digno, ¿verdad? El mismo hijo pródigo, amado hermano, el hijo pródigo que somos cada uno de nosotros, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Amén, no soy digno. Entonces, hasta cierto punto, amados hermanos, tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros no somos dignos, que el Señor nos hizo dignos, que no somos justos, que el Señor nos hizo justos. Amén, hermano. Entonces, es muy importante eso. Por ejemplo, Pablo decía, ¿verdad?, que yo, el más pequeño de los apóstoles, ¿verdad?, dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo, amados hermanos, con semejante revelación. Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. Pablo, amados hermanos, que recibió del mismo Señor Jesucristo la Santa Cena. En un momento determinado dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Amén, porque perseguía a la iglesia, era perseguidor, era blasfemo, era injuriador, sellaba las cartas, ¿verdad?, y las llevaba para que los cristianos fueran enviados, hermanos, al foso de los leones, fueran enviados al Coliseo Romano y un montón de cosas. Amén, él, amados hermanos, Pablo, vuelvo y repito, con semejante revelación no se sentía digno. Perdón, amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para llegar con orgullo ante el Señor y llegar un día y decirse, por lo que yo hice? Por lo que yo hice, o no lo dijo el Señor Jesucristo, o no dice la Biblia, que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, no os conozco, conozco intimidad, no os conozco. Amén, vea qué importante, no son las obras. Ahí el Señor dijo, no importa lo que ustedes hicieron, no importa las obras, no importa los milagros, no importa las señales que ustedes hicieron. Si no me aceptaron como Señor, si no me aceptaron y si no se santificaron, lo siento, esas obras son como trapo de inmundicia. No todo el que me diga Señor, Señor. Amén. Entonces vuelvo y repito, no es del que quiere, no es del que corre, ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia conmigo, pero tuvo misericordia también contigo. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos claros. Amén, hermano. Entonces, las buenas obras, amados hermanos, no podemos pensar que las buenas obras me van a salvar. Dios guarde, amados hermanos. No son las obras de caridad que nosotros hagamos. No es una persona millonaria que le regala plata a los pobres. Amén. No, eso es humanismo. Amén. No es eso lo que va a alcanzar la salvación. No importa si fue una persona que se dedicó toda la vida por ayudar a los demás. Perdón, amado hermano, suena duro y suena legalista y suena feo. Pero si esa persona que se dedicó a ayudar a un montón de personas, a ayudar a los pobres, a los necesitados, si esa persona no aceptó a Cristo en su corazón, perdón, amados hermanos, pero ya usted sabe, solo la misericordia de Dios, porque no podemos juzgar, pero solo la misericordia de Dios puede salvar a una persona que nunca aceptó a Cristo en su corazón y que más bien lo rechazó. Amén, excepto que haya sido por ignorancia, porque ahí eso es otro punto, ¿verdad? Dice que los que vivieron sin ley serán juzgados. Amén, sino por la ley de sus corazones, ¿verdad? Entonces Dios pasa por alto, por decir así, la ignorancia. Pero las personas que sí conocieron, las personas que sí, como tú y yo, que hemos conocido la palabra de Dios y que hemos conocido, amén, a nosotros sí, amados hermanos, nos van a juzgar si despreciamos la sangre de Cristo por hacer buenas obras. Amén. Entonces vuelvo y repito, no son las obras de caridad que hagamos lo que nos va a hacer salvo, ¿verdad? No son aquellas personas que flagelan su cuerpo, que se golpean o hieren su cuerpo lo que nos va a hacer salvo. Perdón, amados hermanos, pero no es predicar 18 horas por semana o 40 horas o 70 horas por semana. No, amados hermanos, no, eso no te va a la salvación. Eso no te va a la salvación. No es lo que tú hagas, no es las veces que yo predique, no es las veces que yo enseñe, no es las veces que cante, no es lo que tú hagas en la iglesia, amados hermanos. No es las veces que cuidamos carros, o cuidamos niños, o enseñemos, o prediquemos. No, eso no te va a hacer salvo. Eso fortalece tu relación con Dios. Eso fortalece y santifica tu vida, pero no es para salvación. Amén. Creo que está quedando claro. Amén. Yo a veces repito un poco, pero es porque me gusta que quede bien repintado. Amén, hermano. Creo que es muy importante, amados hermanos. Entonces no es
No es que tengo que cumplir 10 mandamientos. No es que tengo que cumplir los 10 mandamientos. No es que tengo que cumplir los 618 preceptos de la ley de Moisés. No, amados hermanos, no es eso. No es la ley, es la gracia. Amén, es la gracia. Recordemos lo que hablamos el domingo. La gracia está en el centro. De este lado está la ley, pero de este lado está el libertinaje. Amén, es la gracia de Dios. Amén, no la ley y no el libertinaje. Es la gracia de Dios lo que me va a hacer salvo. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia en 2 Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia del Padre que nos llamó, nos salvó y dice, pero no conforme a nuestras obras. Amén, hermano, es muy importante. Poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que abunde en vosotros la gracia y eso va a hacer que abunde la buena obra en nosotros. Amén. Por cuanto sobreabundó la gracia, dice que sobreabunda las buenas obras. ¿Pero por qué? Porque hay una gracia, porque hay una salvación, porque hay gracia y hay salvación y hay fe, sobreabundan las buenas obras. Amén, hermano, es muy importante. Vea lo que dice Romanos 3:27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pero vea el 28, a eso quiero llegar, dice, concluimos pues, ¿verdad? Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es justificado el hombre por la fe sin las obras de la ley. Entonces tu justificación, tu salvación es por fe y no por obras. Amén, hermano, es muy importante. Vuelvo y repito, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, amén, dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante esa sangre que nos redimió, que nos salvó. Amén, amados hermanos. Entonces, vuelvo y repito, no debemos hacer nada. Nada debemos hacer para la salvación. Amén, ya la salvación está ahí. Amén. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es ir y agarrarla, es ir y tomar ese regalo. El Padre te da el regalo de la salvación. Tú ve y ábrelo. Tú ve, amados hermanos, y aprópiate de él. Tú ve y recíbelo. Amén. Recíbelo en tu corazón. Amén, hermanos. Es muy importante. Entonces, yo no debo hacer nada para ser salvo. No debo hacer nada para alcanzar la salvación, pero sí debo hacer mucho para mantenerla. Eso es muy importante. Yo no hago nada para alcanzar la salvación, pero sí tengo que hacer mucho para mantenerla, para que no borre mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gratuitamente me salvan, pero yo tengo que mantener, como dice el dicho, ¿verdad? No es llegar arriba, es mantenerse ahí. No es alcanzar la salvación, es mantener esa salvación. Eso es lo importante. Amén, hermano. Entonces, vea lo que dice Efesios 2:10. Estamos en el 8, cuando decía, ¿verdad? Que por gracia somos salvos por medio de la fe. El 9 decía, no por obras para que nadie se gloríe. Y vea lo que dice el 10. Qué importante. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Del Señor. Imagen y semejanza del Señor. Hechura suya. Dice, creados en Cristo. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Amén. Creo que más claro no canta un gallo, ¿va? Ni el de Pedro canta tan claro, ¿verdad? Para buenas obras. ¿Pero cuáles obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano, desde mucho más antes, para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde vamos a andar? En las buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó. ¿Cuándo las preparó? De antemano, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él nos creó a hechura suya, ¿verdad? En Cristo Jesús dice que juntamente creó las obras, ¿verdad? Nos creó para buenas obras, las preparó, las creó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Eso se llama predestinación, preordenación. Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, antes de que
estuvieras en el vientre de tu madre, te santifiqué. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Predestinación y preordenación. Predestinación, amados hermanos, porque ya venía con un ministerio profético. Amén. Y preordenación, porque ya, amados hermanos, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Amén. Profeta a las naciones. Predestinación y preordenación. Entonces vemos aquí, amados hermanos, la predestinación y la preordenación. Cuando Dios nos creó, amados hermanos, nos creó para buenas obras. Para buenas obras. Y preparó esas obras para que anduviéramos en ellas. Amén. Eso es preordenación. Es muy, muy importante. Amén. Y hablando de la predestinación, dice Romanos 8, 29 y 30, dice que a los que conoció, dice que a estos que conoció, ¿dónde nos conoció? De antemano. Desde antes de la fundación del mundo. Así es el contexto bíblico. Amén. Dice que a los que conoció, dice que los predestinó. A los que predestinó, los llamó. Amén. A los que llamó a su preorden, a su orden, a su ordenamiento, dice que a esto lo justificó. Amén. Entonces no somos justos, somos justificados. Y a los que justificó se cierra el ciclo en una glorificación. Así dice Romanos 8, 29 y 30. Amén, hermanos, es muy, muy importante que tengamos eso claro. Amén, entonces, ya para ir compresionando ya en el tema, amén, entonces, las obras, amados hermanos, no es para salvación, las obras es para fortalecer la fe, y para eso, amados hermanos, para fortalecer la fe, para hacer buenas obras, no para salvación, para santificación. Para santificación. Es muy importante que tengamos esto claro, amados hermanos. La salvación es una cosa y la santificación es otra. La salvación, tú no tienes que hacer nada, ahí está. Ahí está. Amén. Pero la santificación son las buenas obras. Amén. Pero para eso yo ocupo la ayuda del Espíritu Santo. O sea, definitivamente es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos va a ayudar a hacer estas buenas obras. O no dice la Biblia que el fruto, ojo, es que a veces decimos los frutos del Espíritu Santo, no, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero vea que estas 9 cosas es el fruto, un solo fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo entender esto, amados hermanos? Es como, yo lo veía la vez pasada, como un racimo de plátanos, ¿verdad? Un racimo de plátanos, ¿verdad? Es un solo racimo, son varios frutos que al final es el mismo, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esas son las buenas obras. Esas son las buenas obras para santificación, El amor, por ejemplo. Yo tengo que amar a los hermanos. Tengo que amar a Dios primeramente y amar al prójimo como a mí mismo. En eso se resume toda la ley. Amén. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es una buena obra, amar. El tener gozo, el tener paz es una buena obra. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Eso, amados hermanos, son buenas obras. Amén. Que Dios preparó para que tú y yo anduviéramos en ellas por medio del Espíritu Santo. Vuelvo y repito. Amén. No para salvación, sino para santificación. Amén. Entonces, por gracia sois salvos. Amén. Efesios 2, 4. Estábamos en el 10, pero vea lo que dice el 4. Pero Dios, ojo, Dios que es rico en misericordia, o sea, que Él abunda en misericordia, que Él le sobra la misericordia, que Él no le falta la misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice, entre paréntesis, ¿verdad? Como resaltando lo más importante de la ricura, de la excelencia, de la misericordia de Dios, y ese amor con que nos amó, dice, por gracia sois salvos. Amén. Entonces, rico en misericordia, grande en amor, por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Porque yo soy mi carga? No, porque Dios es grande en misericordia. Amén. Y porque es grande en amor. Por eso es mi salvación. Amén, hermano. Entonces es muy importante. ¿Qué me salva? La gracia de Dios. Amén. Es muy, muy importante. Vea lo que dice Efesios. Estamos en Efesios 2. Vea lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza
de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces tú y yo estamos ya sentados en lugares celestiales y tenemos que mostrar, amados hermanos, en un siglo venidero, en un futuro, en una eternidad, en una preexistencia. Tenemos que anunciar, amados hermanos, en estos lugares celestes tenemos que anunciar la gracia y la misericordia de Dios. Amén, porque hay un pasaje en Efesios que dice, ¿verdad? Que la multiforme, y son solo esos dos pasajes, habla de la multiforme, esta vez la sabiduría de Dios, dice que nos ha sido dada, ¿verdad? Para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades de las regiones celestes, de los lugares celestes. Esa va a ser nuestra función en una eternidad. Amén. Entonces eso muy importante. Esas son las obras en una eternidad, no para salvación, sino obras para una eternidad. Amén, hermano. Entonces es muy importante. Ahorita me estoy recordando, ¿se recuerdan cuando en Hechos, cuando Pedro, amados hermanos, dice que hubo una discusión, ¿verdad? Hubo una discusión ahí, ¿verdad? Porque los judíos no querían aceptar a los gentiles y los gentiles, ¿verdad? No se llevaban con los judíos y hubo una discusión ahí y Pedro y Pablo. Entonces Pedro fue enviado a los judíos, Pablo fue enviado a los gentiles, pero en un momento determinado Pedro dice, ¿verdad? Que ahora creemos, decía Pedro, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Amén, por la gracia, no por las obras. Amén, hermano. Entonces vea qué importante. Amén. Vuelvo y repito, el domingo estuvimos hablando un poquito de la gracia de Dios, el toque de Dios, ¿verdad? Pero que esa gracia tenemos que ser buenos administradores de los dones de Dios, ¿verdad? Y buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y una de esas formas de la gracia de Dios es la salvación. Amén. Por eso era muy importante, amados hermanos, que hoy aprendiéramos un poquito, que nos sentáramos a recordar cosas que ya sabíamos, ¿verdad? Doctrina básica, ¿verdad? Que ya sabíamos en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a la salvación. Amén. Entonces es muy importante que tú sepas, amados hermanos, que es aceptar a Cristo lo que nos salva, no es lo que tú hagas. Amén. Que tienes que guardarte, que tienes que santificarte, que tienes que buscar, ¿verdad? Heredar y mantener esta salvación tan grande. Eso es obvio, eso es evidente. Amén, para que nuestro nombre no sea borrado. Amén, es muy importante, porque como Pablo decía, concluimos que el hombre es justificado, ¿verdad? Por la fe y no por las obras. Amén, hermano. Entonces vea qué lindo, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos, ya para terminar, 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Entonces, es la gracia de Dios. Es el toque de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Que va a dar, ¿verdad? Y que es el Espíritu Santo entre nosotros que nos va a dar la certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios, pero que esa salvación tan grande, amados hermanos, es un regalo de Dios. Amén. Entonces, cuando vayas a hacer buenas obras, cuando vayas a acordarte del pobre, porque dice la Biblia, ¿verdad? Que acuérdate del pobre, ¿verdad? Y que le da al pobre, a Jehová le presta, y Dios se va a acordar de él en el día malo. Esas buenas obras, amados hermanos, es para fortalecer mi relación con mis hermanos, ¿verdad? Horizontalmente, pero mi relación con Dios verticalmente. Amén. Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque él hizo una buena obra, él hizo algo, ¿verdad? Él aceptó la voluntad de Dios. Él dijo, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Obediencia. Amén. Entonces, tú y yo hacemos buenas obras. ¿Por qué? Por obediencia. Por obediencia, y la obediencia es adoración. Entonces somos adoradores, fuimos hechos a imagen del Señor, ¿verdad? Y conforme al Señor, ¿verdad? Y somos adoradores y obedecemos al Señor, amados hermanos, porque Dios preparó esas obras desde antemano para que anduviésemos en ellas, pero eso es aparte de la salvación. Amén. Entonces yo necesito urgentemente que tú tengas la convicción, amado hermano, de que tú eres salvo. Que tú tengas la convicción, amado hermano, de que la salvación tan grande, tan infinita, tan misericordiosa de Dios está en tu corazón. Amén, está en tu corazón. Amén, porque dice la Biblia, amados hermanos, que todos los que creyeron,
¿verdad? Y creyeron en el Señor Jesucristo y le recibieron en su corazón. Amén. A ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. A ellos Dios les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Pero dice, a todos los que le creyeron y le recibieron, porque dice que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. Amén. Pero tenemos que abrir la puerta para que Él entre a nosotros, cene con nosotros y después nosotros cenaremos con Él. Amén. Pero es muy importante, amados hermanos, que tú tengas esa convicción de la salvación. Tú tienes que tener esa convicción de la salvación, porque dice la Biblia, si creyeres en tu corazón, pero si confesares con tu boca. Vea qué importante, creemos en el corazón, pero tiene que haber algo antes, que es el confesar con nuestra boca. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Amén. Entonces, no basta solo con decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesús. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. No basta solo con decir, yo creo, porque dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Amén. Tenemos, amados hermanos, que creer, pero tenemos que confesar. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, dijo el Señor. Amén. Entonces, con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, vea qué importante, amados hermanos, qué importante que es, ¿verdad? Que tú tengas la plena seguridad y la certeza de que tú eres salvo. Amén. No solo creer, es aceptar a Cristo en tu corazón, es hacer esa oración de fe y es decir, Señor, papito lindo, yo te acepto en mi corazón, yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz, yo acepto esa sangre, el cual me da libre acceso al trono de la gracia y me da vida eterna y me hace salvo. Amén. Yo acepto ese sacrificio. Amén. No solo de un pensamiento, no, en mi corazón, y lo confieso con mi boca y confieso que en ningún otro hay salvación y que no hay nada más, ¿verdad?, que me lleve al Padre, ¿verdad?, que no sea mi Señor Jesucristo. Amén. Es muy importante, amado hermano, que tú tengas esa convicción en tu corazón de esta salvación tan grande. Amén. Porque los tiempos, amado hermano, que estamos viviendo son tiempos, amado hermano, muy feos para la tierra. Amén. Ya no vamos a predicar, amados hermanos, de una salvación para la tierra, de una redención de las cosas. Amado hermano, no, ya el mundo va en decadencia. Aquí lo importante, amado hermano, es cómo está tu alma. Lo importante, amado hermano, es cómo está tu relación con Dios, cómo está tu intimidad con Dios. Eso es lo que realmente es importante para este tiempo. Amén. Ya lo material quedó de lado, ya las obras quedan de lado. Aquí es tu corazón con Dios, tu santificación con el Señor. Amén. Entonces yo te invito, amado hermano, de que tú ahí hagas una oración, que hagas una oración de fe, que tú declares, que tú crees, pero que tú aceptas ese sacrificio. Amén, es muy importante. Y si tú necesitas reconciliarte con el Señor, es muy importante que tú hagas esa oración. Amén, hermano, cierra ahí tus ojos, donde estás, inclina tu cabeza como una señal de respeto, una señal de devoción. Cierra tus ojos y ahí en tu corazón habla, platica con Dios, habla con el Señor. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra enseña, Señor, que es el que cree, Señor, que es el que cree, Señor, en el Señor Jesucristo, el que le alcanza la salvación. Es el que cree y es el que te recibe, Señor. Esas son las dos señales, creer, pero también recibirte en nuestro corazón, papito lindo. Por eso hoy declaramos, Señor, que en mi corazón yo creo, pero también lo confieso con mi boca, que tú eres el Señor, de que Jesús, tú eres Dios, papito lindo, y que esa sangre preciosa, me liberta, me sana, me salva y me da salvación y vida eterna, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, yo sé que tú estás a la puerta, tú estás llamando a esa puerta. Yo te abro la puerta de mi corazón, yo me reconcilio contigo, papito lindo, y yo confieso, Señor, que en ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay salvación, y que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga.
Dios te guarde. Amén. Si tú no asistes a ninguna iglesia y escuchaste este video, no es casualidad. En Dios no hay casualidades, ¿verdad? Ahí en el YouTube, ahí en el Facebook, ahí está el número de la iglesia, el número mío personal. Amén. Contáctanos, habla con nosotros, hablemos, reunámonos. Amén. Creo que es muy importante. Amén. Que podamos, amado hermano, a partir de este día, poder entablar una relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier cosa que ocupes, ahí está nuestro número, está el número de mi esposa. Estamos para servirte, como siempre decimos, no estás solo, no estás sola. Amén. El Espíritu Santo de Dios está contigo y nosotros como pastores estamos para servirles. Amén, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde.